Hola amigos de Exclusive Bikes. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y algo que es muy importante en nuestra bicicleta, y es justamente las llantas. Tengo hoy como invitado especial los tenis, y lo vamos a hacer con un paralelo para que veamos la similitud y cómo escoger nuestras llantas. Lo primero de lo que les quiero hablar es acerca de las medidas de las llantas, donde tenemos la llanta 700 por 23, bastante delgada, utilizada en bicicletas de ruta. Tenemos una llanta 26, pero en una versión delgada, 26 por 1,75, para rodar principalmente en pavimento. Y tenemos una recién llegada llanta Vittoria Barso. De esta vamos a hacer el ejemplo para comprender todas las demás. Esta es una llanta 29 de taco medio para bicicleta todoterreno. Así es que vamos a ver paso a paso cómo leer y cómo escoger nuestras llantas. Vamos a iniciar entonces con el más utilizado aquí en Colombia, que es el sistema inglés. Vemos aquí entonces las tres ruedas que más se utilizan en montaña, que es a la izquierda la de 26, en medio la de 27.5 y a la derecha la de 29. ¿Cuál es el tipo de nomenclatura que se utiliza? Aquí en letra azul, en medio de las dos ruedas de la izquierda. Primero va el diámetro externo en pulgadas y luego va el ancho de la llanta en pulgadas. Entonces en la primera tenemos 26, que va a ser el diámetro en pulgadas, diámetro externo, como está notado aquí en la figura. Vemos que la flecha va de lado a lado, por 2.25. Ese 2.25 corresponde entonces, si nosotros vemos la llanta de frente, al ancho que tiene de un costado al otro en pulgadas. Yo he utilizado la misma medida para no confundirnos, el 2.25. Entonces tenemos acá lo mismo, 27.5 por el mismo ancho, funciona exactamente igual, diámetro externo. Y por último a la derecha tenemos el ejemplo con la de 29. Igualmente el diámetro externo en rojo, y el 2.25 va a corresponder al ancho de la llanta viéndola de frente. Ahora pasamos a, este se conoce como la nomenclatura francesa, donde se da el diámetro también externo, como lo veíamos en el anterior, pero este va en milímetros. Aquí pues las medidas más comunes son 700, 650, números de ese estilo, y se utiliza mucho en bicicletas de ruta. Entonces diámetro externo y luego colocamos el ancho en milímetros, que también entonces vamos a ver aquí la sección, 23 milímetros. Otras nomenclaturas normales son 25, 28, 35 para el caso de bicicletas de gravel. Y esta C, porque también existía nomenclatura terminada en A, terminada en B, pero actualmente la que se utiliza y que existe es la C. Quiere decir el tipo de llanta por la forma de su pestaña, es decir, es una forma que trae para que ancle suficientemente bien al rin. Ese es el tipo de llanta. Y este no es tan utilizado acá, es el sistema europeo, donde las siglas son ETRTO, y en este se utiliza en milímetros el diámetro interno de la coraza, en esa parte donde hace contacto con el rin metálico o de carbono, según. Entonces para la de 26 va a equivaler a 559 milímetros. Entonces la nomenclatura, como la vemos acá, primero es el ancho en milímetros de la llanta viéndola de frente, y después el diámetro interno. Para la de 27.5, que está en el centro, tenemos ahí un ejemplo que es 58 y su diámetro interno es 584. Y a la derecha tenemos la de 29, donde el ancho que hemos puesto de ejemplo es 55 y
su diámetro interno es 622. Entonces, en todas las llantas que sean de medida 26, va a tener ese diámetro interno 559. Son medidas que siempre van a estar ahí, sistema europeo. Después de esta parte de las medidas, que va a ser similar a la talla de nuestros zapatos, pero ya tenemos otros temas como el ancho que veíamos, vamos a hablar ahora de los terrenos. Según donde estemos rodando, pavimento, terrenos mixtos, terrenos con barro, con piedra, en fin, existen infinidad de opciones. Las llantas, el fabricante determina para qué terrenos están hechas, y es ahí donde empezamos a ver la similitud. Si nosotros tenemos nuestros tenis, también esta es una comparación muy válida. Vamos a tener algunos que son muy lisos, que son perfectos para terrenos planos, terrenos firmes, pavimento, pistas de atletismo. Estos son los tenis más comunes que nosotros encontramos cuando no tenemos grandes desafíos. Y estos es una suela la cual se utiliza, la vamos a ver ahora en detalle, cuando tenemos terrenos de barro, terrenos sueltos, terrenos arenosos. Se utiliza en la disciplina conocida como trail running y todas sus variantes, ultra trail, en fin. Con las llantas ocurre lo mismo, así es que vamos a ver. Cuando nosotros vamos a buscar llantas nos hablan de una cantidad de disciplinas que a veces pues no conocemos, no estamos familiarizados. Digamos que la idea es hacer esto muy sencillo, y es que nos fijemos en el terreno donde nos gusta ir, donde nos sentimos cómodos según nuestro nivel de ciclismo. Estos son como los terrenos más tradicionales que nosotros vamos a encontrar, carreteables, con algunas inclinaciones, pero finalmente es un terreno firme, es un terreno, digamos que en invierno pues obviamente se encharca, como podemos ver aquí atrás, pero que en general es un terreno firme. Algo que se ve mucho en la zona de los llanos, entonces ya es un barro más rojizo. En las zonas montañosas también, entonces ya es una arena más endurecida. Pero es principalmente observar cuál es el camino que vamos a tener. Este, por ejemplo, es en el páramo del Verjón. Obviamente tenemos también pavimento, especialmente las bicicletas de ruta, o si cuando vamos a hacer montaña nosotros nos desplazamos por las vías pavimentadas, también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a hablar de otro tema, y es la disciplina. Aquí ya vemos un competidor, tiene su número en la bicicleta y es un terreno bastante abrupto, entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta al momento de pensar qué llantas, qué zapatos le vamos a poner a nuestra bicicleta. No es lo mismo estar en este pavimento que veíamos con unos guayos de un futbolista tratando de correr. Va a ser supremamente engorroso, incómodo, difícil. Otra guía que podemos tener es el tipo de bicicleta. Una bicicleta de estas casi siempre la tenemos como en nuestra mente, como algo soñado, pero hay que tener en cuenta que esto es una bicicleta de descenso con una suspensión pues ya de un recorrido de 140, 160 milímetros, de un costo bastante importante, bastante elevado, y con ella pues sí van unas llantas acordes a lo que necesita hacer, que es un descenso, saltos, ¿sí? Otro tipo de disciplinas y de competición. En este punto hay que ser bastante realistas. Estos días me he encontrado con varias personas que sí practican este tipo de saltos, y es fenomenal como tienen sus bicicletas con llantas pues de taco grande, de taco ancho, y observamos que son bicicletas bastante largas en distancia, porque de eso mismo depende la estabilidad para este tipo de pruebas. Así es que ahora que vemos el terreno, los invito a que lo piensen como si fueran los zapatos que nos vamos a poner para correr por allí.